Esta aplicación fraudulenta o desleal de la ley nos lleva a reconocer que en nuestro tiempo, podríamos decir casi de manera insensible, hemos pasado del disfrute de la vida, del reconocimiento de la sacralidad de la vida, de que hablan tantos autores, de la vida como bien jurídico protegido, hemos pasado a su negación, a su destrucción, en el sentido más concreto. Hemos aterrizado en un presente en el que se nos pretende vender, si se me permite también la expresión muy popular, colar de matute, algo tan monstruoso como que el aborto es un derecho. Es un derecho que se pretende ejercer en régimen de libertad y de gratuidad, y que ese crimen abominable, y utilizo la expresión de la Constitución Gaudium et Spes, depende de ese crimen, mejor dicho, depende nada más y nada menos que la mejora de la condición de la mujer. La mujer que yo no sé muchas veces si es consciente que se le pretende confundir hasta el extremo de que su cuerpo, que es fuente natural de vida, se convierta en lo que podríamos denominar un indigno lecho de muerte. Esa es la realidad, y no hay que andarse con muchos paliativos, hay que reconocer la realidad. Claro, realmente detrás de esto lo que hay es un escaso aprecio a un valor fundamental, indisolublemente unido al de la vida, que es el de la persona, el del reconocimiento de la persona, de su dignidad, de la dignidad de la persona, que nada más y nada menos que en el artículo 10 de nuestra Constitución se nos dice que la dignidad de la persona es el fundamento del orden político y de la paz social. Pues en muy poco queda eso. Si a eso añadimos el dato también importante de que ese mismo precepto de la Constitución, en el apartado 2, de alguna manera transpone a nuestro ordenamiento lo que es el derecho internacional, que ha sido debidamente ratificado por España, pues nos encontramos con el alejamiento del espíritu, por ejemplo, del artículo primero de la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948, que sigue prácticamente al pie de la letra el artículo primero de la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789, cuando dice que todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos. Claro, cuando se está reconociendo la vida en relación con el nacimiento, yo lo primero que pienso, lo que he pensado siempre cuando he leído este precepto, es que, hombre, hay que presuponer que hay que dejar que el ser humano nazca, hay que darle la posibilidad de que nazca, hay que darle la posibilidad de que disfrute de la dignidad y de los derechos que como ser humano tiene, le corresponden. Este mismo espíritu lo podemos encontrar en textos tan importantes como el Convenio de Roma, el Convenio de 1950, sobre derechos humanos y libertades fundamentales, que dice que el primero de los derechos es el derecho a la vida. Hay que reconocer, porque hay que ser riguroso, que está pensando en el estereotipo de la vida vinculada a la persona, a quien es jurídicamente persona. Pero en mi opinión, cuando estamos hablando de protección de la vida como bien jurídico, esto evidentemente obliga a pensar en ese ser humano en origen, antes, por tanto, de nacer. El mismo espíritu lo encontramos en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de Naciones Unidas de 1966, ratificado por España en 1977. Hay un reconocimiento del derecho a la vida, en su artículo 6, como inherente a la persona. Dice algo muy importante, a mi juicio, el pacto del 66, cuando dice que nadie podrá ser privado de la vida arbitrariamente. Esto tiene varias interpretaciones, pero yo me voy a limitar simplemente a reconocer lo que significa el poner las manos en algo tan sagrado desde una perspectiva arbitraria. Evidentemente, cuando se está yugulando la existencia, pues yo creo que el margen de arbitrariedad, a mi juicio, es indiscutible. Desde luego no hay privación de la vida más arbitraria
que la que impide que un ser humano indefenso, que está en proceso de formación, vea truncado su derecho, aunque este término se utiliza en términos jurídicos de manera amplia, impropia en el sentido estricto, a llegar, pero su derecho a llegar a ser en plenitud persona humana. Vuelvo sobre todo a insistir en lo que supone de arbitrariedad, el configurar ese pretendido derecho al aborto, que ahora, si leen la prensa, se utiliza el eufemismo de IVE, con V, de interrupción voluntaria del embarazo. Hay como una especie de vergüenza a decir claramente que se está hablando de aborto. Y desde luego arbitrariedad hay en términos científicos, también en términos morales, cuando se pretende introducir el aborto con arreglo a plazos. ¿Por qué es delito a partir de las 12 semanas y antes no? ¿Cómo se puede reducir un criterio ético a la mera introducción de un plazo? Pero hay algo más que me gustaría dejar introducido también, porque me parece lo más aberrante. No se puede configurar una categoría jurídica, nada más y nada menos, como un derecho personal, cuando el objeto de ese derecho es la destrucción de un bien jurídico, como es la vida. Eso es una aberración. Hábleme usted de lo que quiera, pero no me hable de derecho, porque no puede existir un derecho cuyo objeto sea la destrucción de un bien jurídico, como es la vida. Bien, sabemos, y no vengo aquí a dar ningún mitin, que el actual gobierno está jugando, ahora hablaré de la comisión, mejor dicho de la subcomisión que se ha creado, está jugando con los plazos en una especie de subasta o de puja, si son 12 semanas, si son 14 semanas, en una subasta, diríamos, desesperada, de esos pretendidos nuevos derechos que en el fondo no son, si lo pensamos bien, más que parcelas de libertad que se nos pretenden vender como si fuera una venta por parcelas, como si fueran nuevos derechos, cuando en la mayoría de los casos, cualquiera que sea el juicio ético, desde luego no tienen entidad más allá de un interés supuestamente legítimo, protegido, pero en ningún caso tienen entidad sustancial como para configurarse como nuevos derechos. Y como estoy hablando de la posición del gobierno, pues creo que lo mejor es que les cuente lo que ha pasado en la Comisión de Igualdad del Congreso de los Diputados con el informe que han aprobado el pasado 18 de febrero. Yo voy a simplemente subrayar las líneas del razonamiento que me parecen más expresivas y que descubren realmente lo que se pretende. En primer lugar, la continuidad del embarazo se somete a la voluntad de la mujer. Todo es exaltación del arbitrio de la mujer. Como si la criatura embarazada fuera a operarse de una verruga. Todo eso se somete a esto. Y desde luego se somete a un supuesto derecho. Hay una gran ambigüedad en el manejo del lenguaje. Un supuesto derecho de la mujer a decidir sobre el control de su maternidad. Como saben, incluso se permite que a menores de edad, a partir de los 16 años, que estos puedan decidir autónomamente, las menores, sobre si continúan o no continúan con el embarazo. Hay una gran confusión terminológica. Además de lo del IVE, que les decía antes, se incorpora una jerga que viene para situarnos también de una serie de reuniones internacionales que empiezan con la reunión del Cairo de 1994, una conferencia sobre población y desarrollo, hasta la discutida, que habrán oído también comentar, resolución del Parlamento Europeo de 14 de enero de este año, pasando por otras reuniones como por ejemplo la Conferencia Mundial de la Mujer que se celebró en Pekín en 1990.